La noche era especialmente cálida en Guadalajara, y el ruido de las motocicletas rompía el silencio de las estrechas calles del centro histórico. Diana, con los brazos cubiertos de tatuajes y la mirada atenta, trabajaba en el estudio como cada noche. Amaba lo que hacía, arte sobre la piel, cada trazo reflejando una historia, un recuerdo. Para ella, tatuar era más que tinta y aguja. Era una forma de contar historias que nadie más se atrevería a escuchar. Pero aquel viernes algo no iba bien. No era la primera vez que Diana salía más tarde de lo habitual, pero siempre había cierta urgencia en su andar. Ese día, sin embargo, las prisas parecían reflejar la creciente inquietud que sentía. Cuando se disponía a terminar su jornada, sonó el teléfono. Era Víctor, su marido, que hablaba en voz más baja de lo habitual. «¿Qué tal por allá?», preguntó, algo inusual entre ellos. Diana sabía que era de los que evitaban las preocupaciones. Algo no cuadraba. Ella, sin embargo, se limitó a responder brevemente. «Sí, un cliente más». Lo último que Diana esperaba en ese momento era que aquella conversación sería la última entre ellos antes de su desaparición. Mientras el reloj avanzaba hacia el amanecer, Diana nunca llegó a casa. El silencio que emanaba de su estudio de tatuajes se extendió por toda la ciudad, convirtiéndose en un misterio insólito que atormentaría a los habitantes de Guadalajara durante los días venideros. Cuando Víctor se dio cuenta de que su esposa no iba a regresar, corrió por las calles buscándola. Preguntó a todos los amigos y compañeros de Diana, pero nadie tenía noticias suyas. Preocupado, llamó a la policía, que inició una investigación de inmediato. El caso adquirió proporciones aún más aterradoras cuando la policía descubrió que, antes de desaparecer, Diana había tatuado a un hombre desconocido, algo que nunca hacía, un cliente sin historial ni referencias. La idea de que Diana estuviera involucrada con alguna figura peligrosa se apoderó de las investigaciones, y pronto Víctor se vio en el centro de un torbellino de sospechas. Se decía que estaba preocupado, pero sus ojos no reflejaban angustia. Víctor fue interrogado rápidamente, sus coartadas puestas en duda y sus acciones examinadas minuciosamente. Todos, incluida la policía, creían que tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. La convivencia de una pareja con tantas tensiones ocultas, sumada a un historial de desacuerdos sobre sus largas jornadas laborales en el estudio, no contribuía a limpiar su nombre. Sabía que las sospechas recaían sobre él, pero nada podía haberlo preparado para lo que sucedería después. Diana, la tatuadora que siempre tuvo un agudo sentido de la autoprotección frente a cualquier cosa o persona que pudiera hacerle daño, parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera existido. Pero lo cierto es que, tras la aparente calma de Víctor, se escondía mucho más de lo que parecía. Cuando la policía profundizó en la investigación, descubrió detalles sorprendentes sobre su relación y sobre el propio Víctor, que cambiarían la percepción que se tenía de él de maneras inesperadas. La ciudad de Guadalajara era una mezcla de tradición y modernidad, con sus calles históricas repletas de edificios coloniales junto a avenidas más nuevas, llenas de bares y estudios de tatuaje que atraían a jóvenes que buscaban una marca permanente en su piel. Diana siempre sintió que el estudio de tatuaje que abrió en el centro de la ciudad estaba en el lugar perfecto. Un lugar donde la gente podía expresarse, donde se encontraban lo antiguo y lo nuevo. A pesar de su juventud y la energía que emanaba de su tienda, Diana llevaba una vida solitaria. Tenía pocos amigos y, aunque numerosos, sus clientes eran pasajeros. Víctor, por otro lado, siempre se había mantenido al margen del mundo del tatuaje. Prefería permanecer en la sombra, lejos de los focos, trabajando como mecánico. No compartía la pasión de Diana por el arte, pero siempre la apoyó, aunque a veces con frialdad. Su relación tenía algo peculiar.
Había una delgada línea entre el amor y la indiferencia. Víctor, por muy entregado que estuviera, mostraba poco interés en la vida profesional de Diana, y a ella, a su vez, no le importaba que las conversaciones sobre su trabajo fueran mínimas. Pero cuando ella desapareció, algo se quebró en Víctor y la presión sobre sus hombros aumentó. Las investigaciones se centraron inicialmente en su comportamiento. Sin embargo, quienes conocían a Diana no creían en su culpabilidad. Víctor jamás haría algo así, decían. La amaba a su manera, pero el amor, para él, parecía tener un sabor amargo, como una botella de aceite que debía tragar a diario, sin mostrar jamás una pizca de satisfacción. Las sospechas aumentaron cuando la policía descubrió más sobre el pasado de Diana. Provenía de una familia humilde del interior de Jalisco, y su habilidad para tatuar nacía de un profundo deseo de liberarse de las expectativas sociales que le imponían. Mientras sus padres soñaban con una vida más convencional para ella, Diana buscaba su propia libertad en las agujas y la tinta que plasmaba en la piel de las personas. Se había mudado a Guadalajara para forjarse una carrera lejos del pequeño pueblo donde creció, donde el futuro parecía predeterminado, sin la oportunidad de explorar su identidad. Durante la investigación surgieron algunas figuras misteriosas. Uno de sus clientes habituales, un hombre de mediana edad llamado Samuel, era descrito por muchos como una persona extraña, pero con un poder inusual sobre la gente. Algunos lo veían como un maestro de rituales antiguos, otros como un hombre con intenciones sospechosas. Siempre parecía muy interesado en el trabajo de Diana, pero su obsesión con los detalles de sus tatuajes no era bien vista por todos. Sin embargo, Samuel no estaba presente cuando la policía lo buscó, y su rastro pronto se desvaneció. Mientras tanto, el estudio de tatuajes de Diana, normalmente un lugar lleno de vida y color, se había convertido en un sitio de investigación y especulación. La pared de ladrillo visto, con sus viejas pinturas y obras de arte moderno dispersas, estaba demasiado silenciosa para un lugar que antaño había rebosado de risas, agujas y tinta. El olor a desinfectante en el aire parecía impregnado de misterio y desesperación. Víctor, ahora bajo vigilancia policial constante, comenzó a comportarse de forma extraña. Sus intentos por mostrarse tranquilo ante las cámaras y los detectives solo aumentaron las sospechas. Dijo que Diana se había distanciado últimamente, que estaba más distante, pero nadie sabía qué significaba eso realmente. Para los amigos de Diana, el comportamiento de Víctor era inusual. Estaba más retraído, más introspectivo, y su silencio lo hacía aún más sospechoso. Sin embargo, el verdadero problema estaba por llegar. Lo que nadie sabía era que, mientras la policía se centraba en Víctor, algo mucho más complejo y siniestro estaba a punto de revelarse. La investigación sobre la desaparición de Diana se prolongó como un río turbio, donde cada pista parecía desvanecerse antes de llegar a algo concreto. Víctor, cada vez más aislado, se convirtió en el principal sospechoso, pero su frialdad hacia la policía no ayudó a resolver el misterio. Siempre parecía ir un paso por detrás, un hombre esperando algo que no podía controlar. Y, por mucho que intentara parecer inocente, los detalles de su comportamiento no encajaban con la imagen de un marido simplemente preocupado por su esposa desaparecida. Cansados de esperar a que se sincerara, la policía decidió indagar más a fondo en su vida personal. Descubrieron algo inesperado. Víctor había estado casado anteriormente y su primer matrimonio también había terminado de forma abrupta y misteriosa, con la desaparición sin dejar rastro de su exesposa. Este detalle, aparentemente inocente, despertó nuevas sospechas. Las similitudes eran demasiado evidentes para ser una coincidencia. Mientras tanto, el estudio de tatuajes de Diana se convirtió en un campo de batalla entre rumores y certezas. Samuel,
El extraño cliente que parecía tener una conexión especial con Diana, finalmente fue encontrado, pero estaba en un pueblo vecino, sin recordar con claridad lo sucedido en los días previos a su desaparición. Estaba desorientado, con heridas leves y una expresión de pánico, como si lo hubieran obligado a olvidar lo ocurrido. La policía comenzó a interrogar a Samuel, pero el hombre estaba angustiado, aparentemente en estado de shock. Habló de una conversación que tuvo con Diana poco antes de su desaparición. Una conversación que involucraba algo mucho más siniestro que simples tatuajes. Diana, al parecer, buscaba desesperadamente respuestas sobre un antiguo secreto, algo relacionado con símbolos y rituales en los que él, como cliente, jamás imaginó que ella pudiera estar involucrada. La historia de Samuel parecía absurda, pero el detective a cargo del caso, Martínez, empezó a notar que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. Pidió investigar más a fondo el pasado de Diana y al examinar sus antiguos expedientes laborales, descubrió algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Algunos de los tatuajes más complejos que tenía eran de símbolos antiguos y desconocidos, que recordaban rituales de una antigua religión indígena mexicana, algo que nunca se había comentado abiertamente con nadie. Las conexiones con estos rituales eran innegables. Para Diana, tatuarse siempre había sido más que arte. Era un camino hacia algo superior, una conexión con algo profundo y espiritual. Pero la conexión con Samuel se hacía cada vez más evidente. Al parecer, sabía más de lo que decía, y quizá era uno de los pocos que sabían lo que realmente le había sucedido a Diana. Mientras tanto, la población de Guadalajara comenzó a reaccionar ante el misterio. Algunos creían que Diana había sido víctima de una secta peligrosa, mientras que otros pensaban que su esposo, Víctor, estaba más involucrado de lo que parecía. El caso adquirió proporciones alarmantes, e incluso los medios de comunicación locales comenzaron a especular sobre las conexiones de Diana con el ocultismo y con figuras misteriosas como Samuel. La presión sobre Víctor aumentaba. Cada paso que daba parecía estar bajo una mirada implacable. Sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse. Algunos decían que nunca debió haberse casado con alguien como Diana, mientras que otros murmuraban que no parecía tan preocupado por su desaparición como debería. En su soledad, Víctor intentaba sobrellevar la creciente presión en silencio. No sabía en quién confiar y el peso de la culpa lo consumía. Pero algo en su interior le decía que por muy culpable que lo vieran todos, él no tenía nada que ver con la desaparición de Diana. Amaba a su esposa a su manera y la idea de que se hubiera visto involucrada en algo tan oscuro lo incomodaba. Fue entonces, durante una de sus visitas al estudio de tatuajes de Diana, cuando Víctor encontró algo que podría cambiarlo todo. Un viejo libro escondido entre los materiales de tatuaje, un diario que al parecer pertenecía a Diana. Lo hojeó rápidamente sin saber qué esperar. Las páginas estaban llenas de dibujos incompletos, pero lo que más le llamó la atención fue la última entrada, escrita con urgencia. La verdad está más cerca de lo que imaginaba. Me están vigilando, Víctor, y ya no puedo confiar en nadie. ¿Qué significaba esto? Y, lo que es más importante, ¿quiénes eran ellos? Con el misterio en torno a la desaparición de Diana en pleno apogeo, comenzaron a surgir nuevas capas, no solo en la investigación, sino también en las relaciones que unían a las personas de su entorno. Mientras Víctor intentaba desesperadamente comprender qué le había sucedido a su esposa, las subtramas que antes habían quedado en segundo plano cobraron igual relevancia, ampliando el alcance de la historia. Primero estaba Samuel, el hombre misterioso, que parecía saber más de lo que decía. Él, aparentemente un simple cliente del estudio de tatuajes, se estaba convirtiendo en una pieza clave de la investigación. La policía lo seguía de cerca,
pero él estaba constantemente en movimiento, yendo y viniendo sin dejar rastro. Durante una de sus visitas a la ciudad, conoció a un desconocido, un hombre de semblante serio y habla enigmática, con quien pareció intercambiar información importante sobre Diana. Este hombre, llamado Jorge, apareció brevemente en las investigaciones, pero pronto desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Diana y la aparente conexión de Samuel con antiguos rituales llevaron a la ciudad de Guadalajara a cuestionar su propia identidad. Algunos residentes comenzaron a hablar de una antigua leyenda, transmitida de generación en generación, sobre un culto que se reunía en las sombras de la ciudad y cómo personas con habilidades excepcionales, como la propia Diana, podían sentirse atraídas por él. Estos rumores, que antes eran solo susurros entre los ancianos, empezaron a cobrar fuerza y la gente comenzó a preguntarse si Diana se había visto involucrada en algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. Pero lo que más inquietaba a Víctor no eran las especulaciones de la ciudad, sino la creciente sensación de estar siendo manipulado por fuerzas que escapaban a su control. Había empezado a darse cuenta de que ya no podía confiar en todo lo que le rodeaba. El diario que encontró en el estudio de Diana lo perturbó, pero las palabras de su esposa antes de desaparecer, «Te están vigilando, Víctor», comenzaban a tener un sentido que se negaba a aceptar. Mientras tanto, surgió una nueva tensión cuando Renata, una de las amigas más cercanas de Diana y compañera en el estudio de tatuajes, empezó a comportarse de forma extraña. Renata, que siempre había parecido una persona tranquila y equilibrada, se había distanciado de Víctor y de la investigación. Ahora evitaba dar entrevistas y actuaba con una mezcla de culpa y miedo, algo que no pasó desapercibido. Víctor buscó a Renata varias veces, intentando averiguar qué sabía sobre la desaparición de Diana, pero ella se mostró evasiva. Una noche, cuando fue a su apartamento, Renata finalmente cedió y reveló algo impactante. Diana buscaba algo inimaginable. Víctor empezó a distanciarse de todos y estaba involucrada con Samuel de una forma que no comprendo. Víctor sintió un escalofrío. No quería creerlo, pero la idea de que su esposa pudiera estar buscando algo tan profundo y peligroso lo aterraba. Renata, visiblemente perturbada, no pudo dar más explicaciones, pero sus palabras resonaban en la mente de Víctor. «¿Qué sabes, Renata?», insistió, pero ella negó con la cabeza, dejando claro que ya había revelado suficiente. Mientras tanto, la presión sobre la policía aumentaba. El caso de Diana se volvía más complejo cada día, y los investigadores de Martínez se confundían cada vez más. El hombre que Víctor había conocido en su estudio, el misterioso Jorge, había sido visto en varias ocasiones en lugares extraños de la ciudad. Su conexión con la secta y con Samuel parecía clara, pero aún estaba por verse qué pretendía realmente con Diana y el poder oculto que ella había descubierto. Víctor, convencido de que su esposa se había metido en un lío mucho mayor del que jamás hubiera imaginado, empezó a tomar decisiones por su cuenta. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en la policía ni en Renata. Necesitaba encontrar a Diana antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿dónde buscar? ¿Qué camino tomar? Fue entonces cuando empezó a recordar algo. Diana siempre había tenido un lugar especial. Un antiguo templo indígena en las afueras de Guadalajara, donde solía ir a reflexionar y, según ella misma, a buscar respuestas. Víctor nunca había sabido con exactitud qué buscaba allí, pero ahora, con todo lo que estaba sucediendo, pensó que esa podría ser la clave para encontrar a Diana. Con cada paso que daba hacia aquel lugar misterioso, la tensión aumentaba. No sabía si estaba más cerca de resolver el misterio o de perderse en un laberinto de verdades incompletas. Pero, como un alma desesperada, Víctor sabía que no había vuelta atrás.
El viaje de Víctor al antiguo templo indígena en las afueras de Guadalajara parecía cada vez más plagado de presagios. El sendero era sinuoso y atravesaba zonas oscuras y desiertas que jamás había imaginado explorar. El silencio de la noche solo se rompía por el sonido de sus pasos apresurados y el viento que hacía que los árboles se mecieran de forma inquietante. Al llegar al templo, una antigua estructura de piedra rodeada de densa vegetación sintió una oleada de inquietud. El lugar estaba aislado, lejos del bullicio de la ciudad, y su atmósfera destilaba un aire ancestral, como si fuera un portal a un pasado remoto, envuelto en misterio. Al entrar Víctor por la oscura entrada del templo, lo primero que notó fue una extraña sensación de déjà vu. Sintió como si ya hubiera estado allí, como si fuera un lugar familiar, aunque jamás lo hubiera pisado. Pero al explorar el lugar encontró algo que lo dejó paralizado. En lo más profundo del templo había una habitación oculta, iluminada solo por la luz parpadeante de las velas, y en ella una figura familiar, Diana. Pero no estaba sola. Junto a ella estaba Samuel, el hombre que todos creían un simple cliente, pero a quien Víctor ahora veía con otros ojos. Permanecía en silencio ante una mesa con símbolos dibujados en el suelo, símbolos que recordaban a los que Diana había tatuado a varias personas. Diana, al percatarse de la presencia de Víctor, no mostró sorpresa. Al contrario, parecía en paz, como si por fin hubiera encontrado algo que llevaba tiempo buscando. «Víctor, por fin has venido», dijo ella con voz tranquila, pero llena de una confianza que él nunca antes le había visto. Víctor estaba atónito. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. «Diana, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí con Samuel?» Diana lo miró con una serenidad aterradora. «No quería que fuera así, Víctor, pero nunca me entendiste. No estaba perdida. Buscaba la verdad». Samuel se acercó y le puso la mano suavemente en el hombro a Víctor. «Encontró lo que buscaba, amigo mío. Solo estábamos esperando el momento oportuno». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra «esperando» tenía mucha más importancia de la que había imaginado. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando aquí?» Fue entonces cuando Diana reveló el secreto que había permanecido oculto desde el principio. Nunca se había alejado de Víctor por huir de él. En realidad, buscaba algo mucho más profundo, algo que le había sido transmitido de generación en generación a través de una tradición ancestral. Los símbolos que se tatuó no eran solo arte, eran portales, formas de conectar el mundo físico con una realidad paralela, una fuerza antigua que existía en las sombras de la ciudad y a la que Diana ahora tenía acceso. Explicó que la secta de la que tanto se hablaba en la ciudad no era solo una leyenda urbana, sino una verdad oculta bajo el velo del tiempo. Ella y Samuel habían sido elegidos para guiar la transformación que estaba a punto de ocurrir, y todo lo que Víctor creía saber estaba a punto de ser destruido. «Nunca me creíste, Víctor. Siempre me viste como una mujer común y corriente, pero no lo soy», dijo Diana con una calma que hacía que su voz sonara casi distante. «Yo era la clave para algo más grande, y ahora por fin he encontrado lo que necesitaba». Víctor, aún tratando de comprender lo que sucedía, dio un paso al frente. ¿Me estás diciendo que desaparecías a propósito? ¿Que todo esto estaba planeado?» «No exactamente», respondió Diana. «No sabía cuánto me absorbería. Pero cuando empecé a comprender, cuando Samuel me guió, supe que era la única manera de descubrir qué existía realmente más allá de todo esto. Ya no podía vivir en la oscuridad. Necesitaba saber qué era real». La conmoción en el rostro de Víctor era evidente. Había pasado los últimos días intentando comprender si Diana estaba viva o muerta, si la había perdido para siempre. Pero la verdad, la cruda verdad,
era que nunca se había ido, simplemente había trascendido a un plano que él no podía comprender, y justo cuando Víctor empezó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad, algo sucedió. Las velas de la habitación comenzaron a brillar con mayor intensidad, y los símbolos del suelo empezaron a moverse como si tuvieran vida propia. Una fuerza invisible pareció apoderarse del lugar, envolviéndolos a los tres en un aura misteriosa e intensa. Diana extendió la mano hacia Víctor, pero antes de que él pudiera tocarla, sucedió algo extraño. Una sensación de caída vertiginosa, de realidad distorsionada, lo invadió. Sintió cómo su cuerpo se desintegraba y, al instante siguiente, todo se volvió negro. Cuando Víctor abrió los ojos de nuevo, la realidad a su alrededor parecía distinta, como si se hubiera distorsionado. Estaba de vuelta en la ciudad, pero algo no andaba bien. Las calles de Guadalajara, antes tan familiares y bulliciosas, ahora se veían lejanas, como si las mirara a través de una espesa niebla. El sonido de las motocicletas y las voces de la gente se oía amortiguado, como si estuviera en un lugar entre el mundo físico y algo más allá. La desorientación era abrumadora. Intentó ponerse de pie, pero sentía el cuerpo más pesado que nunca. Tenía la mente confusa, llena de imágenes fragmentadas de lo ocurrido en el templo, de Diana y Samuel, y de la sensación de haber perdido la noción del tiempo y del espacio. No sabía si se había desmayado o si todo había sido una especie de sueño, o peor aún, una alucinación. Pero entonces oyó una voz. No era la de Diana, era la de Renata, que estaba a su lado, visiblemente preocupada. «Víctor, ¿estás bien?», preguntó con expresión preocupada. «¿Dónde estabas? Pensábamos que te habías perdido». Víctor, aún atónito, intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «Renata, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto?». Ella lo miró con profunda tristeza en los ojos, pero también con cierto alivio, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Tú no recuerdas nada, Víctor? ¿Qué pasó allí en el templo?». Negó con la cabeza, aún sin saber qué responder. No lo sé. Fui allí. Y entonces todo se volvió confuso. Vi a Diana, pero no era ella. Vi a Samuel, y algo pasó. Algo cambió, pero no entiendo qué. Renata suspiró y lo miró con una expresión que parecía mezclar lástima y preocupación. «Debí habértelo dicho, pero pensé que era mejor que lo descubrieras por ti mismo. Diana ya no está en el mundo que era. Y tú pasaste por algo difícil de explicar. Ella fue más allá, Víctor. Encontró lo que buscaba, pero a un precio muy alto». Víctor sintió un escalofrío. «¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Diana?». Renata guardó silencio un instante, con la mirada fija en el vacío, como si buscara las palabras adecuadas. «Yo no lo sé, Víctor. La Diana que conociste, la Diana con la que te casaste, ya no está aquí. Lo que viste en ese templo era una versión de ella, algo diferente, algo desencadenado por su búsqueda. Encontró algo, pero no puede volver. Ya no hay nada más que hacer». El impacto fue inmenso. Víctor intentó asimilar las palabras de Renata, pero algo en su interior se rebeló. No quería creer lo que decía. No quería creer que su esposa, la mujer a la que amaba, hubiera llegado tan lejos en la búsqueda de algo que ni él ni nadie más podía comprender. Pero con el paso del tiempo, la realidad comenzó a tomar forma de una manera aterradora e irreversible. El caso de Diana tomaba ahora un giro aún más incomprensible. Si antes la ciudad de Guadalajara estaba envuelta en rumores sobre cultos y rituales ancestrales, ahora todos esos susurros parecían tener algo de verdad. Lo que Diana había encontrado no era solo un descubrimiento personal, sino algo que desafiaba las leyes de la naturaleza, los límites de la realidad y la percepción humana. La policía, inicialmente escéptica, ahora contaba con pruebas que desafiaban toda explicación lógica. Víctor, a pesar de ser el principal sospechoso,
Parecía cada vez más víctima de la red de misterio y oscuridad que Diana había dejado tras de sí. Era un hombre dividido entre el deseo de comprender lo que realmente había sucedido y el temor de que, en su búsqueda de respuestas, él también se viera arrastrado a un abismo del que no podría escapar. Mientras tanto, la ciudad de Guadalajara comenzaba a experimentar un cambio. Cada vez más personas se interesaban por los antiguos rituales que Diana había empezado a explorar, y el culto, que hasta entonces había sido solo una leyenda local, comenzó a reclutar adeptos. Samuel, a quien habían visto con Diana, desapareció de nuevo, pero dejó tras de sí una estela de influencia, como si su misión aún continuara. Víctor, por mucho que intentara seguir adelante, sabía que algo en su interior también había cambiado. No sabía si estaba más cerca de descubrir la verdad sobre Diana o si se encaminaba hacia un destino aún más oscuro, un destino que no podía controlar. Lo que quedaba de su vida parecía ahora irrevocablemente ligado a la búsqueda de Diana, y quizá, para él, no había vuelta atrás. Víctor se sentía sumido en un profundo vacío. La desaparición de Diana, los sucesos del templo y las revelaciones que Renata y otros le habían traído habían transformado su vida por completo. Ya no se veía a sí mismo como aquel hombre que una vez se había contentado con la mecánica, la rutina diaria y la vida junto a una esposa silenciosa y distante. Diana, de algún modo, lo había cambiado todo, y ahora vagaba a la deriva en una realidad que no comprendía, intentando conservar la cordura en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. La ciudad de Guadalajara le resultaba extraña a Víctor. El peso del misterio que lo envolvía parecía extenderse a cada rincón, a cada paso que daba. La gente lo miraba con una curiosidad distante, como si supieran algo que él ignoraba. La sensación de ser observado, de ser arrastrado a algo que escapaba a su comprensión, no lo dejaba en paz. Víctor intentó, sin éxito, retomar su rutina, pero algo en su interior se había roto irremediablemente. El Víctor que conocía ya no existía. Ya no encontraba consuelo en el taller mecánico, ni en las conversaciones triviales que solía tener con sus amigos en la ciudad. Algo superior lo había conmovido, algo que trascendía los límites de lo tangible, de lo real. Gradualmente, la idea de que Diana hubiera encontrado algo más allá de sí misma empezó a obsesionarlo. Víctor sabía que no podía volver atrás. Si antes había ignorado la investigación de Diana, distanciándose de sus inquietudes, ahora no tenía otra opción. La búsqueda que ella había iniciado lo consumía, y sabía que para comprender lo que le había sucedido, necesitaba adentrarse en los mismos misterios que ella había intentado desentrañar. Fue en una tarde gris cuando Víctor recordó algo crucial: el diario de Diana. Lo había dejado de lado en las últimas semanas, sumido en la confusión y el dolor, pero ahora, con el peso de todo lo sucedido, sabía que debía volver a leer esas páginas. Las palabras de Diana, las notas inconexas, los dibujos y símbolos que había esbozado antes de desaparecer, todo aquello parecía ahora más importante que nunca. Al volver a abrir el diario, sucedió algo inesperado. Por primera vez sintió una verdadera conexión con su esposa. Las palabras que antes le habían parecido enigmáticas ahora cobraban sentido. Diana hablaba de su viaje como una búsqueda interior, una búsqueda que, por muy obsesiva que pareciera, formaba parte de un camino mayor. Hablaba de la necesidad de liberarse de las ataduras de la vida cotidiana, de buscar una comprensión más profunda que la que alcanzaban los ojos humanos. Víctor comprendió entonces que no estaba loca, simplemente se había adelantado a su tiempo, adentrándose en un territorio donde pocos se atrevían a entrar. Pero lo más importante se encontraba en las últimas páginas del diario, donde Diana describía una decisión
que había tomado antes de desaparecer. Sabía que su cuerpo físico no podría acompañarla en su viaje más allá de los límites del mundo conocido. Se había preparado para trascender, para dejar atrás las limitaciones de la carne y alcanzar un estado superior de conciencia. A Víctor se le hizo un nudo en la garganta al leer esas palabras. Se estaba despidiendo de él, de una forma que jamás habría podido comprender mientras estaban juntos. Sin embargo, aunque las palabras de Diana lo conmovieron profundamente, Víctor sintió que también debía tomar una decisión. No podía simplemente vivir a la sombra de su esposa y sus logros. Tenía que descubrir lo que ella realmente había encontrado, lo que se encontraba más allá de las limitaciones humanas que también conocía. Sabía que esto implicaba adentrarse en un terreno peligroso, del que quizá no habría retorno, pero ya no tenía miedo. El dolor de su pérdida se había transformado en una fuerza impulsora en su interior. Víctor comenzó a dedicarse al estudio de los símbolos y rituales mencionados en el diario. Buscaba cualquier información sobre el culto y el pasado indígena de la región. Cada descubrimiento lo acercaba a lo que Diana buscaba. Y, aunque la línea entre la cordura y la locura era delgada, Víctor sentía que había una razón mayor para todo aquello. Necesitaba continuar, necesitaba comprender. Una noche tuvo una visión, tan vívida que la consideró una experiencia sobrenatural. Volvió a ver a Diana no como era, sino como una presencia etérea, flotando sobre la tierra, rodeada de símbolos y luces. Ella lo llamó por su nombre, y él supo, en ese instante, que ella estaba en paz, que la transformación que había comenzado no había sido en vano. Víctor comprendió finalmente que su camino ahora estaba entrelazado con el de Diana. Ya no se trataba de encontrar respuestas sobre su desaparición, sino de entender que él también necesitaba evolucionar, trascender sus propias limitaciones. Sabía que no podía volver a su antigua vida. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, y si quería continuar, tendría que abrir su mente y su corazón a lo desconocido. No tenía todas las respuestas, pero había encontrado algo más importante: el coraje para seguir adelante. Víctor comprendió entonces que la verdad sobre Diana desafiaba la lógica convencional. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de descubrimientos, cada uno más perturbador que el anterior. A medida que profundizaba en los textos, símbolos y rituales que Diana había estudiado, una creciente sensación de urgencia lo invadía. No podía esperar más. Algo estaba a punto de suceder, y debía estar preparado para afrontarlo. La ciudad, a su vez, también comenzaba a sentir la presión. Los rumores sobre la secta y los poderes ocultos de Diana se extendieron rápidamente. Quienes antes se mostraban escépticos, ahora empezaban a preocuparse. Muchos se preguntaban si la presencia de Diana, incluso después de su desaparición, estaba afectando de alguna manera el destino de la ciudad. Algunas tiendas y calles comenzaron a evitarse y ciertos lugares de la ciudad donde Diana había sido vista por última vez empezaron a ser evitados por todos. Mientras tanto, Víctor se sentía cada vez más incompleto. Sabía que su viaje no terminaría hasta que llegara a ese punto. Ese momento en que finalmente comprendería la transición de Diana hacia algo más allá de la realidad que conocía. Con cada nuevo paso, las respuestas se acercaban, pero sentía que algo lo arrastraba hacia algo que no estaba preparado para comprender. Entonces surgió una última pista, un antiguo mapa que Diana había dibujado en una de las últimas páginas de su diario. En el centro del mapa figuraba un lugar específico, una antigua ruina cerca del mismo templo donde Víctor se había encontrado con Diana por última vez. Pero ahora había algo más, una inscripción que decía: «El portal se abre cuando el elegido comprende el ciclo». Víctor sintió una mezcla de terror y expectación. ¿El ciclo? ¿Qué quería decir Diana con eso?
Sabía que la clave de todo estaba allí, en aquel lugar olvidado, donde por fin se revelarían las respuestas. No había tiempo que perder. Planeó partir de inmediato. Sabía que nadie podía acompañarlo. Era un viaje que tendría que emprender solo. El riesgo de adentrarse en ese lugar, donde se difuminaban los límites entre lo físico y lo espiritual, era inmenso, pero ya no le importaba. El dolor por la pérdida de Diana, la inquietud de no saber qué le había sucedido, ya no eran la fuerza que lo impulsaba. Ahora buscaba la verdad, no solo el recuerdo de su esposa, sino algo mucho mayor que trascendía su comprensión. Al día siguiente, al amanecer, Víctor partió hacia las ruinas. El cielo estaba despejado, pero sentía una presencia invisible a su alrededor, como si algo observara cada uno de sus pasos. Llevaba consigo el diario de Diana, ahora arrugado y gastado, pero aún esencial para su viaje. Sabía que una vez allí, no habría vuelta atrás. El destino que le aguardaba en el corazón de aquellas ruinas podía cambiarlo todo, o destruirlo todo. El viaje hasta las ruinas fue largo y agotador. El lugar parecía cada vez más aislado a medida que se acercaba. Lo que antes había sido un bosque denso y común, ahora estaba impregnado de una energía extraña y opresiva. Los árboles eran más altos, las sombras más profundas y el silencio absoluto, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. Cuando por fin llegó a las ruinas, Víctor no sabía qué esperar. El lugar parecía abandonado desde hacía siglos. Las piedras estaban cubiertas de musgo y el aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a su alrededor, intentando encontrar alguna señal, algún símbolo familiar que lo guiara. Fue entonces cuando se acercó a un altar central, una estructura de piedra con inscripciones que recordaban los diseños de los tatuajes de Diana. En su base, una gran piedra brillaba de forma peculiar, reflejando la luz del sol de una manera casi sobrenatural. Sintió un escalofrío al tocarla, como si un poder antiguo y desconocido hubiera despertado. De repente, el espacio alrededor de Víctor pareció distorsionarse. La tierra tembló levemente y el sonido del viento se desvaneció. Las sombras comenzaron a moverse, no como árboles u hojas al viento, sino como si tuvieran vida propia. Sintió una presencia abrumadora, como si la naturaleza misma a su alrededor se percatara de su llegada. Gradualmente, una figura comenzó a materializarse No era ante Diana, él, sino algo que portaba su esencia. Una figura etérea, envuelta en una luz tenue, con una presencia silenciosa y poderosa. Era como si estuviera allí, pero a la vez no lo estaba. ¿Estás listo, Víctor?, preguntó la voz en un susurro, profunda y penetrante. No sabía si la voz provenía de su interior o de la presencia misma que tenía delante. Con el corazón palpitando con fuerza, finalmente respondió: «No lo sé, pero necesito entender. Necesito saber qué le pasó a Diana. Necesito saber qué encontraste». La figura sonrió con dulzura y la voz resonó de nuevo. «Así pues, prepárate para lo que viene. El ciclo que intentabas comprender siempre ha estado dentro de ti». La presencia ante Víctor era indescriptible. No sabía si lo que veía era real o si su mente se quebraba bajo el peso de la experiencia. La figura etérea, con la suavidad de la luz y la profundidad de lo desconocido, parecía emanar una energía que trascendía todo lo que conocía. Flotaba, no como una sombra o un espectro, sino como algo que existía en un plano más allá de las leyes de la física, una manifestación del mismo misterio que Diana había desenterrado. ¿Estás listo, Víctor? La voz, no la de Diana, sino la de una fuerza que ahora parecía compartir la suya, resonó en su mente como un trueno lejano. Sintió la pregunta no como una simple duda, sino como una exigencia, una llamada al valor. Víctor dio un paso al frente, vacilante, pero decidido. Fuera lo que fuese, necesitaba comprenderlo. Ya no podía vivir en la incertidumbre, ya no podía aferrarse al pasado.
Todo lo que sabía del mundo estaba a punto de desmoronarse. «Sí, estoy listo», respondió, aunque su voz tembló imperceptiblemente. La figura se disolvió en una onda de luz que se extendió por todo el templo. El suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, revelando una escalera de piedra en espiral que parecía conducir a un lugar profundo en el corazón de la tierra. Víctor contempló el abismo que se abría ante él. Sabía que, al descender esas escaleras, no solo atravesaría un espacio físico, sino que entraría en un nuevo territorio mental y espiritual, donde las leyes que conocía dejarían de existir. Con un profundo suspiro, bajó. La escalera lo llevó durante largos minutos, quizá horas. El tiempo pareció desvanecerse a medida que descendía. Al llegar al final, Víctor se encontró en una vasta cámara, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de todas direcciones, pero sin una fuente visible. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, como el diario de Diana, y en el centro de la cámara había un pedestal sobre el que reposaba un objeto de poder indescriptible. Era una esfera, no de cristal ni de metal, sino de una sustancia que parecía palpitar con su propia energía, como si fuera una extensión del tiempo y el espacio mismos. La esfera emanaba una luz suave pero intensa que iluminó el rostro de Víctor, paralizándolo por un instante. Sintió una conexión inmediata con ella, como si el objeto supiera quién era y qué buscaba. La voz que había oído antes volvió a hablar, pero ahora era más clara, más definida. «Este es el portal, Víctor. Lo que Diana buscaba no era una respuesta convencional. Lo que encontró fue algo más allá de la realidad. Lo que encontrarás aquí no se comprenderá fácilmente. Pero si te atreves a tocarlo, tendrás acceso a la verdad universal». Víctor contempló la esfera, sintiendo una mezcla de aprensión y fascinación. Era como si el destino de su vida y el de todos los que lo rodeaban estuviera ligado a ese instante. No sabía qué ocurriría si tocaba la esfera, pero la necesidad de comprender, de resolver por fin el enigma del viaje de Diana, era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Con la respiración agitada y los dedos temblorosos, Víctor extendió la mano. Al tocar la superficie de la esfera, una oleada de energía recorrió su cuerpo, una fuerza tan intensa que lo hizo caer de rodillas. Cerró los ojos, sintiendo cómo su mente se desgarraba y se reconstruía al mismo tiempo. Imágenes, sonidos y sensaciones del pasado y del futuro se fundieron en su mente. Vio a Diana en su búsqueda, no solo a la esposa que amaba, sino a la mujer que se había convertido en la clave de algo que escapaba a su comprensión. Y entonces vio lo imposible. Diana no había simplemente desaparecido, había trascendido. Se había convertido en parte de algo superior, algo que era a la vez parte del universo y la esencia misma del ser humano. Había logrado acceder a una dimensión donde las barreras entre la vida y la muerte, entre lo físico y lo espiritual, eran casi inexistentes. Su transformación era algo que Víctor no podía comprender del todo, pero que sentía profundamente. La esfera no era un simple objeto, era un portal, un punto de convergencia entre mundos, y Diana había sido elegida para abrirlo. Ahora, Víctor, al tocar la esfera, hacía lo mismo. No sabía si estaba preparado para la transformación que esto implicaba, pero supo, en ese instante, que la decisión estaba tomada. El templo a su alrededor comenzó a temblar, y una luz intensa, emanando de la esfera, se expandió por toda la cámara. El suelo se abrió de nuevo, y el sonido de algo rompiéndose resonó en las profundidades del mundo. El espacio a su alrededor se distorsionó, como si las leyes de la física se hubieran desgarrado, y Víctor sintió cómo la realidad misma se moldeaba y recreaba ante sus ojos. Ya no estaba solo, se había unido al círculo de Diana, se había fusionado con el enigma que ella había desvelado. ¿Qué significaba esto?
Aún lo desconocía, pero una cosa era segura. Había dado el último paso en el viaje que había comenzado con la pérdida de su esposa. Lo que sucedió después fue algo que Víctor jamás habría podido prever, ni siquiera con su incansable búsqueda de respuestas. Al tocar la esfera y experimentar la transformación provocada por la luz que emanaba de ella, el tiempo, el espacio y la realidad se volvieron fluidos, distorsionados. Ya no sabía si estaba dentro o fuera de la cámara, si seguía en Guadalajara o en algún lugar más allá de la comprensión humana. La realidad a su alrededor se disolvía y se recreaba a cada instante como una pintura que se pinta y se borra simultáneamente. En ese instante de transición, una inmensa paz inundó a Víctor. Sintió como si algo infinitamente superior a él, más vasto que el universo mismo, lo abrazara. Ya no estaba solo. No solo porque ahora estaba en contacto con el misterio que Diana había desentrañado, sino porque él mismo se había convertido en parte de él. De algún modo, ahora compartía el viaje de Diana, su búsqueda, su destino. Comprendió el significado de la transformación que ella había experimentado. No había desaparecido, había ascendido, y, en un fugaz instante, Víctor la vio de nuevo. No como la mujer de carne y hueso a la que había amado, sino como una presencia inmensa que trascendía toda forma física. Diana ya no estaba en el mundo material, pero su esencia permanecía allí, entrelazada con el universo y con la verdad que había descubierto. Miró a Víctor con una mirada llena de comprensión y sin palabras le transmitió la profunda certeza de que había cumplido el propósito que ambos habían emprendido. No la había perdido. Ahora formaba parte de todo. Cuando la luz finalmente se disipó, Víctor se encontró de nuevo en la cámara, pero el templo a su alrededor parecía distinto. La energía que llenaba el espacio era ahora suave y luminosa, pero también estaba impregnada de una calma poderosa, como si el lugar mismo se hubiera transformado por la experiencia que él y Diana habían compartido. Sabía que, de alguna manera, nada volvería a ser igual. La ciudad de Guadalajara era diferente, la gente era diferente, y Víctor por fin sentía paz con todo lo sucedido. Ya no necesitaba buscar respuestas porque, de alguna manera, ya las había encontrado. El ciclo que Diana había iniciado ahora lo envolvía, y sabía que él y ella formaban parte de algo eterno, algo que trascendía su comprensión. Al salir del templo, Víctor contempló el horizonte, las calles familiares de Guadalajara. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. Sabía que su viaje no terminaría allí, pero ahora estaba listo para vivir de acuerdo con las verdades que había descubierto, y el recuerdo de Diana se había convertido en una fuerza constante en su interior. La verdad, al fin y al cabo, no radicaba solo en la búsqueda de respuestas, sino en la comprensión de que el viaje nunca termina. Simplemente se transforma, llevándonos a lugares que nunca imaginamos que llegaríamos. Habían pasado meses desde aquel día. Víctor ya no era el mismo hombre que había comenzado su búsqueda. Ahora veía el mundo de otra manera, como si las capas de la realidad fueran más delgadas y maleables. La ciudad de Guadalajara seguía con su rutina, pero Víctor sentía que estaba en sintonía con algo superior, algo que trasciende el espacio-tiempo y las limitaciones humanas. Una noche, contemplando el cielo estrellado, sintió de nuevo la presencia de Diana. Ya no estaba perdida. De algún modo, siempre estaba con él, en un plano superior. ¿Qué harías si encontraras el umbral entre lo conocido y lo desconocido? Si pudieras acceder a verdades que trascienden la comprensión humana? El viaje de Víctor y Diana nos enseña que la búsqueda de respuestas no se trata solo de hallar lo que buscamos, sino de la transformación que se produce en el camino. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad?
Comparte tus ideas y tu propia visión de lo que significa trascender lo físico y entrar en lo eterno. Su historia puede haber terminado, pero la tuya puede estar apenas comenzando.